Gracias, Ani. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas al Aula Digital ENAP, desde la Escuela Nacional de Administración Pública ENAP, órgano de línea de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR. Le damos la bienvenida a los servidores y servidoras civiles que se están conectando en este momento. El día de hoy tenemos una conferencia que lleva por título Acciones claves para la etapa de seguimiento, que estará a cargo de Giancarlo Blanco Pérez. Él es sociólogo con especialización en planificación estratégica de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudios de especialización en instrumentos de gestión de la administración pública de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica y especialización en gestión pública del Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres. Giancarlo cuenta con más de 10 años de experiencia en temas de planeamiento, modernización institucional y gestión de recursos humanos en el sector público. Actualmente se desempeña como analista de gestión del rendimiento en la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Antes de iniciar esta sesión, les queremos recordar que para obtener la constancia de participación es indispensable que permanezcan conectados a la conferencia por al menos 72 minutos, lo que equivale al 80% de la duración total de este evento. En caso de que tengan preguntas para el expositor sobre el tema que vamos a abordar, las pueden dejar en la casilla de preguntas y respuestas para hacerlas durante la ronda de preguntas al finalizar la exposición. Y también recuerden que durante la sesión vamos a utilizar nuestra plataforma interactiva Bootclub. El equipo de soporte va a compartir el link a través del chat para que puedan conectarse y responder a las preguntas que vamos a tener a lo largo de la conferencia cuando se muestren en pantalla. Ahora sí, damos inicio a la conferencia, le damos la bienvenida y pase a nuestro expositor. Adelante, Giancarlo. Gracias, Franco. Bienvenidos y bienvenidas a todos los servidores y servidoras que están presentes en esta sesión el día de hoy. Agradecerles en primer lugar por la disposición de su tiempo para participar de esta sesión del día de hoy, que básicamente es una sesión que venimos haciendo a lo largo ya de este año y que están referidas a las etapas del ciclo de gestión del rendimiento. Hemos desarrollado ya las que corresponden a la etapa de planificación, sobre todo en el primer trimestre del año, y básicamente sobre este segundo semestre del año, esta va a ser más o menos la cuarta o quinta conferencia que tenemos respecto a acciones claves de seguimiento que están dirigidas específicamente a evaluadores y evaluados de las entidades públicas que implementan gestión del rendimiento en este ciclo 2023. Así que en unos instantes más voy a proceder a compartir la presentación que tenemos para el día de hoy y pasar a desarrollar la información. Mientras voy haciendo eso, es importante comentarles que en esta primera parte de la sesión vamos a desarrollar la información que tenemos en la presentación y que ustedes ya están seguramente apreciando en pantalla. Vamos a tener en el desarrollo de la misma algunos momentos interactivos porque es importante, digamos, recoger los saberes previos que ustedes tienen, específicamente sobre esta parte de la etapa de seguimiento, porque muchos de ustedes ya han participado en ciclos anteriores de gestión del rendimiento. Algunos de ustedes seguramente es la primera vez que está participando en un ciclo de gestión del rendimiento, pero tenemos, digamos, esa mixtura de público seguramente presente el día de hoy. Entonces, es importante recoger algunos saberes previos y es importante también interactuar con ustedes a través de las diferentes herramientas que tenemos justamente en esta modalidad de conferencias virtuales. Entonces, voy justamente a comenzar con ello. Y antes de esa parte, recuerden ustedes que vamos a tener un espacio para las preguntas al final del desarrollo de la información, ¿sí? Así que es importante que ustedes puedan ir, digamos, estando atentos al desarrollo de la información, pero también podrían ir, digamos, dejando sus preguntas durante el desarrollo, ¿no? Porque al final le podremos dar lectura y con eso me ayudará seguramente Frank. Entonces, habíamos dicho que íbamos a hacer esta sesión, que es virtual, claramente, pero con algunos momentos interactivos, ¿verdad? Porque el aprendizaje es una construcción conjunta.
¿verdad? Y si bien es cierto, este es un espacio en el que vamos a compartir información general, ¿verdad? Sobre la etapa de seguimiento, como ya se ha denominado la conferencia misma, son acciones claves de la etapa de seguimiento, pero es importante que podamos recoger información previa. Y vamos a comenzar con esta reflexión que tiene que ver con la pregunta que ustedes tienen en pantalla, ¿no? ¿Por qué es importante hacer seguimiento? Y aquí ya en realidad nos referimos de manera general, no específicamente a lo que corresponde a la etapa de seguimiento del ciclo de gestión del rendimiento, que tiene como propósito desarrollar el proceso de evaluación de desempeño, sino en generar la información que ustedes tienen y manejan de por qué es importante hacer seguimiento en diferentes procesos, ¿no? Que no solamente, como digo, tienen que ver con el de gestión del rendimiento, sino que también se manejan en otros procesos dentro de la administración pública, hasta incluso del sector privado. Entonces, para esto, mis amigos de ENAP, específicamente Franco, va a ayudarme con una plataforma a la que ustedes van a poder acceder porque se les va a compartir un link en el cual ustedes van a poder ingresar y van a poder, a la pregunta que hace un instante acabo de colocar en pantalla, así que nuevamente está apareciendo ahora, ya que Franco puso en pantalla justamente esta plataforma que permite interactuar con ustedes, van a poner una respuesta corta a la pregunta que yo les acabo de mencionar. Una o dos palabras como máximo. Ahí vamos a desarrollar nuestra capacidad de síntesis, porque yo sé que seguramente quisieran explayarse un poquito más, pero la idea es que en una o dos palabras podamos responder a esta pregunta, a manera de ideas fuerza, ¿verdad? Entonces, vamos a tener unos segundos, si no minutos, para que ustedes puedan hacernos llegar las respuestas y lo que va a pasar es lo siguiente. Ustedes van emitiendo sus respuestas y estas van a ir apareciendo en pantalla, ¿no? Todas las respuestas que ustedes vayan emitiendo en tiempo real van a comenzar a aparecer aquí en pantalla y al finalizar el espacio que vamos a dar para que ustedes hagan eso, pues vamos a hacer algunos comentarios y conclusiones de la información que ustedes nos están compartiendo en este momento. Como ya acaban de ver en pantalla, comienzan a aparecer justamente las respuestas que ustedes nos están enviando. Y con eso vamos a tener, digamos, mapeadas todas las respuestas que ustedes nos mandan. Lo que va a pasar también adicionalmente es que se va a mostrar de un tamaño más prominente o de manera más enfática aquellas palabras o grupo de palabras que tienen una mayor frecuencia en su uso por parte de ustedes. Por ejemplo, si ustedes o la mayoría de ustedes está respondiendo que es importante el seguimiento para, por ejemplo, controlar las acciones de cumplimiento de las metas. Por ejemplo, eso es lo que más se va a repetir o va a aparecer de manera más grande o de manera más enfática en este grupo de palabras que va apareciendo justamente en pantalla. Por eso yo les mencionaba que sea una o dos palabras como máximo lo que utilicen como respuesta para que justamente estas también se puedan visualizar de manera mucho más sencilla y mucho más clara para todos ustedes, ¿no? Porque lo estamos viendo, como digo, las respuestas en tiempo real. Entonces, ahí estamos recibiendo la respuesta de ustedes. Vamos a tener unos segundos más para que ustedes justamente puedan emitir sus respuestas. Veo que algunos también, de repente, al no poder ingresar a esta plataforma por alguna razón, están dejando algunos comentarios en el chat, lo cual también es válido. Eh, Así que tenemos, digamos, este medio, que es lo que todos estamos viendo en pantalla, y también podemos ir dejando también por el chat nuestros comentarios. Así que vamos a esperar unos segundos más para que logremos la participación de la mayoría de personas que están justamente en esta sala. Entonces vamos a esperar hasta las 11:12, ¿verdad? Son 11:11, 11:12, un minuto más y vamos a cerrar con las respuestas que tengamos ya en pantalla, ¿sí? Desde ya agradecerles por la participación, digamos, en esta pequeña dinámica con la que estamos iniciando esta conferencia sobre las acciones claves
del seguimiento, ¿no? Ok, ya nos han dado las 11:12 y vamos a detener ahí las respuestas y justamente Franco me va a ayudar con ello para que deje de moverse seguramente el ingreso de las respuestas de ustedes y podamos tener ya una foto fija que nos permita justamente compartir con ustedes cuáles son aquellas palabras que ustedes han utilizado más para responder a la pregunta que justamente tenemos en pantalla, ¿no? La pregunta, vamos a recordarla, es ¿por qué es importante hacer seguimiento al cumplimiento de una meta de desempeño? ¿No? Y lo que más notoriamente, digamos, podemos ver en este grupo de respuestas es que está asociado a cumplimiento, está asociado a medición, está asociado a cumplimiento de objetivos y metas, está asociado a verificación, a control, a mejora continua, ¿verdad? De aquellas palabras o frases que podemos recoger porque son las que, digamos, las notamos en un tamaño o con una énfasis o con un énfasis mayor a las demás palabras. Y así tenemos muchas más respuestas, pero creo que todas las respuestas que ustedes han compartido con nosotros son válidas porque todas están relacionadas justamente con la importancia que tiene el seguimiento, específicamente en el cumplimiento de una meta de desempeño, ¿no? Ya que, si bien es cierto, como la mayoría de ustedes lo sabe, pues justamente lo que tratamos de recoger en esta etapa de seguimiento son avances, ¿verdad?, de la ejecución de una meta por parte de cada uno de los servidores evaluados, a las cuales el evaluador o evaluadora le va a hacer seguimiento. ¿Con qué intención? Con la intención de ver el nivel de cumplimiento de la meta, ¿no? Y eso también va a permitir una verificación, ¿verdad? Y también va a permitir un control, porque va a permitir a través de la presentación de evidencias saber en qué nivel está avanzando el servidor respecto del cumplimiento de la meta en un momento determinado, ¿no? Entonces, eso, ¿qué cosa va a arrojar como información? Algunas cosas que, por ejemplo, ustedes han puesto aquí también, ¿no? Que tiene que ver con la mejora continua, que tiene que ver con reforzar, con retroalimentar, porque justamente este momento, ¿verdad?, de reportes, de avances, va a permitir un intercambio de opiniones entre evaluador y evaluado y que va a permitir detectar, ¿verdad?, dificultades y oportunidades de mejora, ¿no? Porque mientras estemos ejecutando seguramente las metas que se tienen asignadas, pues estamos en la oportunidad y en la posibilidad de hacer algunas enmiendas o mejoras respecto de lo que venimos ejecutando. Entonces, como digo, todas las respuestas que ustedes han emitido son válidas y están relacionadas justamente con la finalidad del seguimiento o de la etapa de seguimiento en el ciclo de gestión del rendimiento. Así que les agradezco por las respuestas y esta breve reflexión con la que hemos iniciado esta sesión del día de hoy nos lleva a regresar ahora a nuestra presentación, ¿verdad? Para poder continuar a partir de la reflexión que habíamos hecho o que hemos hecho en este momento y que nos va a permitir seguramente ya incursionar en el tema que nos toca desarrollar el día de hoy, que tiene que ver justamente con las acciones claves de la etapa de seguimiento, ¿no? Y a partir de la reflexión que acabamos de hacer, ya hemos seguramente tocado algunos elementos o algunos conceptos o algunas acciones que son propias justamente de esta etapa de seguimiento. Y como ven ustedes en esta lámina, pues tenemos en el centro, ¿verdad?, el ciclo de la gestión del rendimiento, que tiene justamente las 3 etapas. Y hoy, como ya hemos mencionado, nos vamos a concentrar en aquellas acciones claves que corresponden a la etapa 2,
o a la etapa de seguimiento, que es la etapa intermedia entre el momento en que planificamos las metas que vamos a ejecutar y el momento en el que las valoramos, ¿no? El momento en el que establecemos cuál es el nivel de cumplimiento que el servidor logró y que eso amerita que obtenga una calificación determinada. Y los momentos más importantes por los que vamos a pasar o las acciones más importantes que vamos a desarrollar como parte de esta etapa de seguimiento, pues están justamente enumeradas alrededor de este gráfico, ¿verdad? Y están enumeradas del 1 al 3, ¿verdad? La presentación de evidencias es una de las primeras acciones necesarias e indispensables para que este momento del seguimiento se desarrolle. Los comentarios de retroalimentación a las evidencias presentadas por parte de los evaluadores, ¿verdad? La presentación de las evidencias se da por parte de los evaluados. Y el punto 3 que tiene que ver con las reuniones de seguimiento y retroalimentación entre evaluador y evaluado en cada seguimiento o en la oportunidad que evaluador y evaluado definan. Vamos a ver más adelante que por lo menos hay un momento en el que esta reunión se debería llevar a cabo de las evidencias que se hayan pauteado presentar a lo largo de la ejecución de la meta durante esta etapa de seguimiento. También vamos a tocar o vamos a mencionar otros aspectos que son propios también de esta etapa y que tienen que ver con la identificación de oportunidades de mejora a nivel individual e institucional. Y aquí estamos hablando de aquel momento en el cual el servidor podría optar por una calificación de rendimiento distinguido. Luego tenemos el momento también que permite modificar metas, ¿verdad? En esta etapa es que es posible poder modificar las metas que tenemos asignadas y que se fijaron en la etapa de planificación. Y también vamos a hacer mención al Comité Institucional de Evaluación, que es en esta etapa cuando se comienza a conformar con dos de sus tres integrantes, ¿no? Entonces, vamos a avanzar a la siguiente, ya una vez mencionado lo anteriormente compartido con ustedes, que es justamente esta parte inicial del ciclo y aquellas acciones que vamos a justamente dedicarle un poquito más de tiempo para que se entienda bien justamente qué es lo principal que tenemos que hacer en esta etapa. Y antes de entrar a explicar, digamos, este ejemplo que tenemos en pantalla y que hace referencia justamente al momento del establecimiento de la meta, por la que ya todos, seguramente los presentes en esta sesión han pasado, es importante reforzar que el seguimiento justamente es ese momento, es ese proceso, ¿verdad? Es ese conjunto de acciones que permite que el evaluador ayude y también revise y pueda verificar el estado de avance de la ejecución de las metas del evaluado con la intención de asegurar el mejor cumplimiento de la meta establecida o de las metas establecidas. Y con ello poder demostrar o en todo caso verificar la mejora del desempeño del servidor en el tiempo, ¿no? Ese es, digamos, el objetivo y la finalidad de esta etapa de seguimiento. Es decir, que pasemos por estos momentos de revisiones de avance de la ejecución de las metas con la intención de poder asegurar el mejor y mayor u óptimo cumplimiento de las metas asignadas a los servidores evaluados. Vamos a seguramente ir haciendo hincapié a lo largo de las siguientes láminas de cómo es que logramos eso, ¿verdad? ¿Cómo es que logramos que a través de estos seguimientos pues tengamos o logremos el mejor resultado posible de el cumplimiento de las metas asignadas? Y para eso debemos comenzar mencionando que hay un insumo que es necesario y que es imprescindible para poder desarrollar el seguimiento, que es justamente el establecimiento de la meta, ¿no? Previamente al desarrollo de esta etapa de seguimiento, siendo una de las actividades principales de la etapa anterior, es la fijación de la meta. ¿Y qué supone una fijación de meta? Supone un poco lo que ustedes están viendo como ejemplo ahorita
en la lámina que estamos presentando, que es justamente haber identificado una prioridad, que es la que se espera lograr en el órgano neorgánica donde nos encontramos, y que nosotros a partir de esa prioridad tenemos un indicador o tenemos una meta, ¿verdad? Que tiene identificado estos componentes que ustedes están viendo en pantalla. Tiene un indicador de producto, tiene un valor meta, tiene un peso, tiene evidencias y tiene plazos. De la información que corresponde a la fijación de una meta, la que vamos a revisar y utilizar comúnmente en la etapa de seguimiento es básicamente la que está, la que aparece en las columnas, las dos últimas columnas y que está de rojo, ¿verdad? Que son las evidencias y los plazos. ¿Por qué? Porque en esta etapa, para desarrollar la misma, pues lo que tiene que suceder es que el evaluado comience justamente a generar esas evidencias que se habían establecido como parte de su meta, ¿verdad? Para que con eso se pueda ir verificando el avance de la ejecución de su meta. Y claramente esas evidencias tienen asociados plazos para que nos permitan también saber en esta etapa de seguimiento, pues cuándo hay que hacer seguimiento o tener una reunión de seguimiento, el evaluado con su evaluador, ¿verdad? Y específicamente esta fecha está referida a cuándo hay que presentar justamente la evidencia a la que se hace referencia, ¿no? Para el ejemplo que nosotros estamos mostrando aquí, estamos viendo que para una meta, ¿verdad? Tenemos dos evidencias establecidas como mínimo, ¿no? ¿Por qué? Porque una evidencia, es decir, la evidencia previa, la que en este caso y para el ejemplo que estamos utilizando, está referida al reporte de avances de las medidas correctivas implementadas dentro del plazo establecido, y una segunda, que es el reporte final de las medidas correctivas implementadas. Quiere decir que la primera evidencia es la que nos va a servir para hacer el seguimiento, ¿verdad? Porque va a representar un avance de la ejecución de la meta. Y la segunda evidencia, y en este caso última evidencia, es la evidencia final, ¿no? ¿Y qué representa esa evidencia final? Representa que el servidor ha terminado de ejecutar la meta. Es decir, cuando el servidor evaluado presenta esta última evidencia, quiere decir que ha terminado de ejecutar la meta. Y los seguimientos se deberían realizar sobre las evidencias previas a la final. Como digo, en este ejemplo solamente tenemos una evidencia previa a la final, porque además es lo mínimo que se tiene que plantear por cada uno de los indicadores que tiene el servidor. Como mínimo dos evidencias. Una, para poder presentar por lo menos un avance durante el periodo que ejecutas la meta, y la última siempre va a ser la evidencia final con la cual se terminará de ejecutar la meta. ¿Sí? Entonces es muy importante tener en cuenta que esa evidencia o esas evidencias previas a la final son justamente las que nos van a permitir desarrollar el seguimiento, ¿no? Porque son las que van a representar la presentación de un avance de la ejecución de la meta, ¿no? En ese sentido, en el ejemplo que hemos puesto y que estamos compartiendo en esta sesión, al 15 de julio, considerando que la etapa de seguimiento va de julio a diciembre, por ejemplo, el 15 de julio claramente significaría un avance, ¿verdad? Porque al 15 de julio, entendiendo que la meta la voy a ejecutar entre julio y diciembre, pues no podría ser la finalización de una meta. Aunque puede darse el caso que yo pueda tener metas con periodos de ejecución cortos. Eso sí puede pasar. Puede pasar que yo tenga una meta que la voy a ejecutar en 2 meses o que la termine de ejecutar en 2 meses. Y hay otras metas que tienen un periodo de ejecución un poco más largo y que pueden ser en 3, 4, 5 o todo el periodo que dura la etapa de seguimiento. Es decir, los 6 meses que como mínimo debe durar una etapa de seguimiento, ¿no? Entonces, la siguiente evidencia o última evidencia que está planteada el 30 de noviembre para este ejemplo, significa que es la evidencia final y significa que en esa fecha debería terminarse de ejecutar la meta.
Una pregunta que surge aquí es que yo podría tener metas que finalizan antes de el periodo de duración de la etapa de seguimiento. Sí, el periodo de seguimiento, como digo, podría estar establecido en el cronograma de implementación de una entidad, por ejemplo, de julio a diciembre, y yo podría tener metas que termino de ejecutar no en diciembre, sino que de repente en noviembre, o de repente en octubre, o de repente en septiembre. Eso depende de, digamos, los tiempos que requieran la ejecución de la actividad que yo esté midiendo. Y no todas las actividades que ejecutamos y que debemos cumplir, pues tienen los mismos plazos de terminación. Aunque la mayoría de ellos probablemente tengan que ver con ejecutarse hasta el último mes del ejercicio fiscal, es decir, hasta diciembre, ¿no? Pero como digo, no en todos los casos es igual. Entonces, de este ejemplo que acabamos de ver, lo que he querido traer a colación es que tenemos que tener en cuenta la información que hemos establecido cuando hemos fijado una meta, porque es información que vamos a utilizar para desarrollar el seguimiento. Y específicamente, ¿qué información? Las evidencias y los plazos, ¿no? Porque las evidencias son las que vamos a tener que presentar a nuestros evaluadores, y si nos preguntamos qué evidencias son las que tenemos que presentar, son las que habíamos establecido justamente en nuestro formato de gestión de rendimiento cuando fijamos la meta. Y si nos preguntamos luego cuándo tenemos que presentarla, pues es dentro de los plazos que habíamos señalado al momento de haber fijado nuestra meta en la etapa de planificación, es decir, en la etapa previa, ¿no? Entonces, es por eso que es importante tener en cuenta esta información, porque no va a ser otra la información que yo presente, sino que justamente es información que se había definido cuando se fijó la meta para cada uno de los evaluados, ¿no? Entonces, pasando a un segundo momento de la explicación de esta parte que está relacionada justamente con el momento de desarrollar los seguimientos, parte del evaluador, y también la información que tiene que presentar el evaluado, es que pasamos a este otro momento, a esta otra lámina, con esta otra explicación ya más específica y que tiene que ver con qué es lo que registra el evaluador una vez que se presentan las evidencias por parte del servidor evaluado. ¿Y cuándo corresponde que tengamos la reunión de seguimiento? Y si corresponde en todos los casos tener una reunión de seguimiento por cada evidencia que se presenta, o en algunos casos corresponde solo hacer seguimiento, es decir, que el evaluado presente solo la evidencia y que no haya una reunión, y en otros casos sí tenerla. Entonces aquí, en este ejemplo, vamos a justamente aclarar ese punto, si es que a este momento no está claro para muchos de los que están en esta sesión. Entonces, vamos a ver que para este ejemplo, ¿verdad?, de una meta establecida para un servidor, tenemos en este caso 5 evidencias. Probablemente el promedio de evidencias que se maneje por ser, o mejor dicho, de metas que se maneje y también de evidencias por cada una de las metas que tiene un servidor, sea de 2 a 3, seguramente en promedio y como máximo, ¿no? Porque de repente no es necesario hacer tanto seguimiento, ¿no?, o tener tantos puntos de control a la ejecución de una meta de un servidor. Pero aquí hemos querido poner un ejemplo que nos permita justamente poder explicar los diferentes escenarios que se pueden presentar cuando un servidor presenta una evidencia, es decir, un avance de la ejecución de su meta, y en qué momentos de esa cantidad de evidencias podrían llevarse reuniones de seguimiento y en qué momentos no. Entonces, para fines de este ejemplo, se han establecido, digamos, 5 evidencias para un mismo indicador. Sabemos ya por lo que expliqué hace un instante que la última evidencia es la evidencia final. ¿Y qué dice la evidencia final o qué significa o qué representa? Representa que el servidor ha terminado de ejecutar la meta. Es decir, cuando presente esa evidencia quiere decir que el servidor ya terminó de ejecutar justamente la meta y que está muy asociado al plazo que se ha establecido, que para fines del ejemplo que tenemos en este caso es el 15 de diciembre, ¿no? Como estamos viendo en la lámina. Y eso quiere decir que las evidencias previas a esa final son evidencias para presentar avances.
de la ejecución de la misma, ¿verdad? Es decir, que el 14 de julio, el 15 de agosto, el 15 de septiembre y el 30 de octubre, estas evidencias van a representar el avance de la ejecución de la meta que tiene el servidor. Y en este caso, ¿qué es lo que se espera que se logre o que logre el servidor para fines del ejemplo? En este caso, que se presente un proyecto final de directiva, ¿verdad? De cualquier proceso, el proceso que ustedes gusten. Pero aquí lo importante es, en todo caso, que se tiene que elaborar un proyecto de directiva. Y claro, previo a poder presentar ese proyecto final de directiva, hay algunos avances, ¿verdad? Que van desde la presentación de la estructura del proyecto de directiva, de un primer informe, el avance del proyecto de directiva, de un segundo y un tercer informe, ¿no? Y básicamente a la presentación de cada una de esas evidencias por parte del servidor evaluado, porque sabemos que quien presenta esas evidencias es el servidor evaluado, ¿a quién la presenta? A los evaluadores o evaluadoras que tenga ese servidor o ese servidor evaluado. Y lo tiene que hacer en la fecha o en el plazo establecido, ¿no? Es decir que el 14 de julio, por ejemplo, para fines de este ejercicio que estamos haciendo, se debe haber presentado la estructura del proyecto de la directiva, ¿no? ¿Y qué resultados podría generar eso en términos de lo que el evaluador tiene que registrar respecto del estado de avance que encontró producto de presentación o de la presentación de esa evidencia por parte del servidor o servidor evaluado? Bueno, aquí pueden pasar dos cosas, ¿no? Que el servidor, cuando presenta la evidencia que corresponde a la estructura de un proyecto de directiva, pues esa estructura esté completa o esté incompleta, ¿no? Si está completa, probablemente que el estado que vaya a registrar el evaluador en la columna de seguimiento y retroalimentación del formato de gestión del rendimiento sea logrado, ¿no? Como estamos viendo justamente aquí en pantalla en el ejemplo. Y voy a utilizar esto para de repente resaltarlo y ver que estamos aquí, que me estoy refiriendo justamente a esta parte, ¿no? Y cuando digo el estado, me estoy refiriendo específicamente a esto, ¿no? A esta parte que dice logrado, ¿no? Es el estado que podría registrar el evaluador si es que esa estructura de proyecto de directiva estuviese completa, ¿no? Eso claramente después de haber revisado justamente la presentación de ese proyecto. Y digamos como son 4 evidencias previas a la final y en cada una de ellas hay que hacer un seguimiento por parte del evaluador a la presentación de esa evidencia, no en todos esos casos tiene que reunirse el evaluador con el evaluado. Lo que establece las disposiciones para desarrollar justamente el seguimiento, que están justamente en nuestra directiva de gestión del rendimiento, es que por lo menos haya una reunión de seguimiento entre evaluador y evaluado. Ahora, en el ejemplo que estamos viendo, ustedes ven que al lado derecho, ¿verdad? Fuera del recuadro, hay 2 iconos que hacen referencia a reunión de seguimiento. Eso básicamente lo he utilizado para hacer referencia a que en esta primera presentación de evidencia, evaluador y evaluado, por ejemplo, han decidido tener una primera reunión a partir de la presentación de esta primera evidencia. Y luego, en la tercera evidencia. Entonces la pregunta que de repente puede surgir aquí es, pero Giancarlo, tú acabas de decir que como mínimo es una. Claro, dije como mínimo una, ¿verdad? Pero evaluador y evaluado pueden haber definido también que sea más de una, ¿verdad? Que sean en este caso 2, como lo hemos puesto para este ejemplo. Pero también podría haber sido solo una, porque mínimo, como digo, debe ser una reunión de seguimiento en cualquiera de las presentaciones de evidencias previas a la final, ¿sí? Entonces, para fines de este ejemplo, en la primera presentación de evidencia va a haber una reunión, ¿no? Y haya o no reunión, el evaluador sí tiene que completar este registro, ¿no? Que corresponde a cada evidencia presentada. Uno, primero señalando el estado en el que ha encontrado la evidencia, que en este caso puede ser logrado.
¿verdad? O puede ser en proceso de logro, que es el siguiente ejemplo que está aquí planteado. Pero en el primero, logrado, como dije, significaría que se haya presentado la estructura de proyecto directiva completa. Y asociado a ese estado en el que el evaluador declara que ha encontrado la evidencia presentada por parte del servidor evaluado, pues hará algún comentario, ¿verdad? Un comentario que esté asociado, en este caso, si el estado es logrado, a reforzar seguramente que el servidor o servidora pueda seguir, digamos, por ese camino, ¿no? Y para reforzar, seguramente un comentario podría ser que señalarle, comentarle al evaluado que el documento cumple satisfactoriamente con la información solicitada o requerida, ¿no? Es decir, aquí el evaluador o evaluadora podría poner los comentarios que seguramente estén asociados a reforzar ese buen avance que el servidor ha tenido en esta primera presentación de evidencia. Esa es la intención, que el comentario pueda estar relacionado a reforzar, fomentar, promover ese buen desempeño que hasta ese momento el servidor evaluado o servidora evaluada han presentado, ¿no? A eso está asociado justamente el comentario que el evaluador o evaluadora pueda colocar cuando el estado de avance ha sido logrado, ¿no? Pero también podemos tener el otro escenario, ¿verdad? Que es el segundo ejemplo que tenemos aquí en una segunda presentación de evidencia, ¿no? Que en este caso, digamos, sería el 15 de agosto, a manera de ejemplo. Y que en este caso, digamos, ese avance no sea justamente el esperado o esté por debajo de lo esperado, ¿no? Y que en este caso el evaluador, producto de haber revisado esa evidencia, coloque en proceso de logro. Haber colocado el estado en proceso de logro, es decir, el avance que ha presentado el servidor evaluado a través de la evidencia presentada y que el evaluador lo haya colocado como estado en proceso de logro, significa que eh, lo presentado por el servidor evaluado ha estado por debajo del avance que se esperaba tener a ese momento, es decir, al 15 de agosto, es decir, a esa fecha que se está presentando la información. Y que es justamente lo que debería seguir como comentario, haber colocado un estado en proceso de logro. Eso quiere decir que ha habido alguna dificultad, ¿verdad? Y que hay que hacer algunas sugerencias por parte del evaluador o evaluadora al servidor evaluado para que pueda mejorar esa situación en adelante. En este caso, ¿cuál es el comentario? Revisar y atender las sugerencias señaladas en el documento compartido. Aquí, básicamente, en este segundo caso no ha habido una reunión, ¿no? Lo que ha habido es una revisión de la evidencia y la comunicación de los comentarios a mejorarse en el documento que ha hecho el evaluador, ¿no? Por eso que se pone este comentario, ¿verdad? Revisar y atender las sugerencias señaladas en el documento compartido. Digamos que estas sugerencias y comentarios han sido un documento en línea, digamos que se tiene compartido en línea, ¿no? Entonces, en este caso, no habría o no se habría dado una reunión, ¿verdad? Pero sí hay un seguimiento, ¿no? Que justamente permite dejar un registro de este, ¿no? Y, por ejemplo, en la tercera evidencia, nuevamente tenemos una reunión entre evaluador y evaluador. ¿Por qué hay una segunda reunión? Como ya les había comentado esto, a partir ya de lo que el evaluador y evaluado definan, ¿no? Porque lo mínimo es que tengan una, pero de repente si quieren tener más de una, es porque probablemente hay que hacerle un seguimiento mucho más cercano al desarrollo de esa meta, porque la misma es muy sensible o hay un alto riesgo de que la misma no se pueda cumplir o hay un alto riesgo de que presente muchas dificultades en el camino. ¿Por qué un evaluador quisiera reunirse más de una vez con su evaluado? Porque probablemente eso es lo que quieren controlar, ¿no? Que si se presenta mucho inconveniente en relación a la ejecución de esa meta, pues haya un seguimiento cercano de la misma y se puedan tomar acciones correctivas de manera pronta y oportuna, ¿no? Por eso que seguramente quisieran hacerle más o tener más de una reunión de seguimiento a la ejecución de esa meta, ¿no? Y digamos que en la tercera oportunidad otra vez se encuentra
una situación o un estado de proceso de logro. ¿Qué significa eso? Que la evidencia presentada pues manifiesta una información incompleta respecto del avance que se esperaba que ese servidor tenga a la fecha de presentación de la evidencia. Y en este caso, como ya se está dando una reunión, ¿verdad?, entre evaluador y evaluado, ya en este caso hay algunos comentarios, digamos, más, digamos, amplios respecto de lo presentado por el servidor a esta fecha. Que en este caso, lo que se menciona, ya para fines del ejemplo, es que el evaluador no ha desarrollado el documento con los puntos requeridos debido a la priorización de actividades de carácter operativo. Es decir, que aquí ya se menciona la causa, ¿no? O sea, ¿por qué el servidor, digamos, no llegó a presentar la información como se esperaba? Entonces aquí justamente se dice debido a que el servidor priorizó otras actividades. ¿Y cómo sale la identificación de esa causa que generó esa presentación incompleta o que no llegó a presentarla a tiempo? A partir del intercambio de opiniones, a partir de la reunión, es así como se identifica por qué razones el servidor, por ejemplo, no llegó a presentar la información completa o con la información que se esperaba tener a esa fecha, ¿no? Y a partir de eso no nos quedamos solamente en manifestar la dificultad, sino que también se manifiesta alguna acción correctiva o alguna recomendación que ayude a mejorar esa situación en adelante. Entonces, por eso se menciona que por lo señalado sugiero realizar una mejora en la administración de tiempos. Aquí, probablemente la dificultad es bastante sencilla y la posible solución o recomendación para solucionar esa dificultad también resulta no muy compleja, porque tiene que ver ya con el tema de que el servidor pueda organizar o administrar mejor sus tiempos, ¿no? Pero podrían haber otras situaciones que impliquen una mayor dificultad y también una solución que no es muy inmediata de atender, ¿verdad? Pero que en el caso de que, por ejemplo, una dificultad, digamos, escape a la posibilidad y a la competencia del evaluador y evaluado resolverla, ya estaremos frente seguramente a una dificultad que amerita una modificación de la meta, ¿no? O sea, cuando nos ponemos frente a un escenario donde, digamos, el evaluador y evaluado ya no está en su capacidad y en sus posibilidades, digamos, hacer algunas acciones correctivas que permitan superar la dificultad, quiere decir que estamos frente a un escenario donde hay factores externos que están influyendo sobre eh, la normal ejecución de esa meta y que ahí ya estaríamos en el escenario donde necesitamos requerir una modificación de meta por las causales que tenemos previstas para ello. Eso lo vamos a ver más adelante, pero creo que era preciso mencionarlo aquí porque en este caso tienen que ver normalmente las solicitudes de modificaciones con el grado de dificultad y si esa dificultad está en nuestra competencia resolverla o no, porque atienden o responden a factores externos, ¿verdad? Entonces, en este caso se pueden presentar ese tipo de situaciones. Y en la cuarta evidencia, que tampoco habría ya una reunión, ¿verdad? Solamente es la presentación de la evidencia por parte del servidor evaluado y el registro de el estado en el que encontró el avance el evaluador producto de haber revisado la evidencia presentada por el servidor o servidor evaluado. Y en la última, ¿verdad? En la última evidencia, pues no se coloca ningún comentario por parte del evaluador porque ya corresponde a haber terminado de ejecutar la meta y en este caso solamente el evaluador registrará que la misma se ha entregado porque ya luego lo que vendrá será la evaluación, ¿no? Porque es justamente la entrega de la última evidencia y por lo tanto ya se terminó de ejecutar la meta, ¿no? Entonces ahí no sería necesario ni colocar un estado de avance, ni tampoco poner un comentario que busque corregir algo hacia adelante porque ya se terminó de ejecutar la meta, ¿no? Entonces, por eso que en relación a la última evidencia se coloca solamente como entregado, ¿no? Esa sería, digamos, el registro que el evaluador tendría que hacer o evaluadora
cuando se trata de una última evidencia. Y en el caso de que la evidencia no se presente, porque puede darse ese caso también que cuando estamos realizando la presentación de evidencias que reporten un avance de la ejecución de la meta, no se presente la evidencia, en ese caso, simplemente el evaluador registrará, ¿no?, la situación, y si tiene conocimiento de la causa por la cual el servidor no ha presentado esa evidencia, también la registrará, siendo esta justificada o no. Porque si fuese justificada la necesidad de, por ejemplo, reprogramar la reunión, entonces en ese caso el evaluador podrá reprogramar la reunión. Pero hay casos en los cuales no necesariamente la no presentación de una evidencia, digamos, responde una, eh, a una situación justificada por parte del servidor, sino que puede ser que hubo negligencia y omisión. Es decir, que, digamos, dejé para el último acopiar la información o atender el desarrollo de mi meta y en realidad no logré avanzar lo que tenía que avanzar a la fecha planteada y por lo tanto no tengo la información a esa fecha y por ende probablemente no presento la información o simplemente lo omito, es decir, se me olvida, se me pasa, y en ese caso el evaluador tendrá que registrar que esa evidencia no se presentó. Ahora, cuando se trata de evidencias que están reportando un avance, ¿eso influye sobre si el servidor va a ser calificado o no al final? No, porque lo que influye si el servidor va a ser calificado o no al final es la evidencia final, ¿no? En el caso de que la evidencia final, por ejemplo, no se presente, ahí estamos sobre un escenario donde el servidor, por razones atribuibles a su responsabilidad, no está permitiendo que el proceso de evaluación se desarrolle. Y en ese caso, la calificación que en automático corresponderá, siempre que se pueda comprobar que esto ha sido así, es la de desaprobado a aquel servidor que no presente, por ejemplo, una evidencia final y que no haya justificación que se haya establecido al respecto. Porque puede ser también que yo, respecto de la fecha de presentación de la evidencia final, haya presentado una contingencia, un tema de salud, o haya pedido una licencia, por los motivos que justifican que se otorgue una licencia, y pues justamente coincide con el momento en el que yo tengo que presentar mi evidencia final. En ese caso, no estaríamos en el escenario que acabo de mencionar, porque ahí no son causas atribuibles a la responsabilidad del servidor, porque hay una causa justificada que lo está ausentando, por ejemplo, de sus labores habituales. Y eso, digamos, es justificado y probablemente que ahí se verá una reprogramación, si es que el plazo de ausencia del servidor es corto, y si el periodo de ausencia del servidor es largo o es significativo para poder terminar de ejecutar la meta, pues se aplicarán otras medidas que no tienen que ver con generarle un perjuicio al servidor, ¿no? Entonces, yo el primer caso que mencioné que le correspondería una calificación en automático desaprobado es porque el servidor, digamos, no haya presentado por causas atribuibles a su responsabilidad. Es decir, por omisión, por negligencia, porque se olvidó, porque no terminó de completar la información o porque no la trabajó o porque se confió, ¿verdad? Diciendo, no, lo dejo para el final, es más, no voy a presentar evidencias durante los plazos de avance, pero con que presente la última evidencia, pues voy a poder acceder a una calificación y al final no logró avanzar la información que corresponde a la ejecución de su meta y por ende a la fecha de presentación de la misma no la tiene, no tiene la información suficiente como para presentarla. Ahí estamos hablando de un escenario donde es responsabilidad del servidor, ¿verdad? Que no se haya podido, que no haya logrado presentar esa evidencia. En ese caso, el evaluador colocará que no presentó evidencia. Y en su defecto, si es que sí lo hubiese presentado, colocará entregado, como lo estamos viendo aquí en el ejemplo, ¿no? En ese caso, en la última evidencia, vuelvo a reiterar, el evaluador solamente registra si se entregó o no se entregó la evidencia, más no pone ningún comentario valorativo de la información que contiene esa evidencia. Porque ese comentario o esa acción valorativa de
si de lo que contiene la presentación de la evidencia, ya lo hará como parte de su evaluación, en la etapa de evaluación. Recordemos que aquí estamos en seguimiento. Y en seguimiento, con lo que se termina, al menos en cuanto a la participación del servidor evaluado, es con la presentación de su evidencia final, ¿verdad? Y a partir de eso ya abrimos la posibilidad de que se pueda llevar a cabo la evaluación. Entonces, esto es importante tenerlo claro porque justamente tiene que ver con digamos, el mayor tiempo al que se aboca el evaluado para preparar, generar sus evidencias y presentarlas a sus evaluadores, y los evaluadores justamente para poder hacer los seguimientos o convocar a las reuniones de seguimientos a sus respectivos evaluados. Y aquí justamente en esta siguiente lámina vamos a ver lo que corresponde a esa reunión de seguimiento, siempre que, digamos, se haya establecido por parte del evaluador en qué momentos de la presentación de evidencia se va a llevar a cabo esa reunión, ya sea porque estamos ceñiéndonos a lo mínimo, es decir, tener una reunión, o porque consideramos que deberíamos tener más de una reunión, ¿no? Claramente que si tengo dos evidencias nada más por un indicador, ahí necesariamente la única presentación de avance de meta a través de una evidencia que haga un servidor evaluado va a generar necesariamente una reunión. Porque si solamente tengo una evidencia, mejor dicho, si solamente tengo dos evidencias, donde la última es la final y la previa es la única que me va a permitir desarrollar un seguimiento, pues necesariamente esa tendría que ser o tendría que darse a través de una reunión. ¿Cuándo es que yo puedo optar? Cuando tengo más de dos evidencias, ¿no? Establecidas en mi formato de gestión de rendimiento por cada indicador, ¿no? Como el ejemplo que yo puse hace un instante donde tenía 5 evidencias, ¿no? Ahí es donde yo puedo optar y decir, bueno, mi reunión la voy a tener en la primera evidencia o la voy a tener en la cuarta, o la voy a tener en la segunda, o la voy a tener en la tercera, ¿no? O de repente voy a tener más de una, ¿no? Ahí podríamos optar. Bueno, y en esta parte, ¿cómo se desarrolla o cómo se logra tener una reunión de seguimiento? Bueno, primero, básicamente tiene que darse algunos supuestos, ¿no? Es decir, para que haya una convocatoria de reunión, el servidor evaluador tiene que haber presentado alguna evidencia, ¿no? Porque la convocatoria a reunión es posterior que el servidor evaluado ha presentado justamente su evidencia a su evaluador, su evaluadora, para que el evaluador o evaluadora pueda revisar la evidencia y a partir de eso convocar a una reunión al servidor o servidora evaluada, ¿no? Y justamente esa convocatoria debería ser con algún nivel de anticipación, ¿no? A ejecutar la misma reunión, ¿no? Es decir, que por lo menos con 24 horas de anticipación debería darse esa convocatoria. Porque si yo te convoco el mismo día, de repente es un poco difícil que tú te puedas organizar para poder llegar con la información necesaria a esa reunión, que probablemente ese día lo has organizado para ver o atender diferentes actividades y no necesariamente te has detenido a ver la información que has presentado, digamos, el día lunes, y que el día jueves, digamos, durante el día tu evaluador te convoca de un momento a otro y probablemente no estás preparado, y esa reunión en realidad se extendería mucho porque recién van a comenzar a tomar conocimiento o a recordar algunos aspectos relacionados a la información presentada por el servidor evaluado, ¿no? Igual pasa con el evaluador, ¿no? El evaluador tiene que revisar previamente la información para poder tener una reunión efectiva, una reunión sucinta y una reunión, digamos, bastante ejecutiva, ¿no? Es decir, que no sea tan extensa eh, y que no implique que estamos, digamos, asignando mucho tiempo a una actividad y por lo tanto se convierte en una carga, sino que básicamente sea una reunión corta, sucinta, breve, ya con la información clara por parte del evaluador y el evaluado, y por eso es que se menciona que esta reunión sea
convocada con anticipación. ¿Cuántos días de anticipación? No está establecido eso en las disposiciones normativas, pero sí por lo menos debería, como recomendación, hacerse unas 24 horas antes, como mínimo, ¿no? Y después, en esa reunión como tal, ya cuando la reunión se concreta, ¿verdad? Eh, es cuando hablamos nosotros de la retroalimentación, ¿no? ¿Qué cosa es la retroalimentación? Básicamente es el intercambio de opiniones, el diálogo entre evaluador y evaluado, que se produce a partir justamente de la presentación de evidencias por parte del servidor evaluado y que busca básicamente generar compromisos en el servidor evaluado para mejorar su desempeño de cara a lograr un mejor cumplimiento de meta a la fecha límite o de término de la ejecución de esa meta. Entonces, en esa reunión probablemente se aborden espacios o esferas o dimensiones relacionadas con la empatía, la asertividad y la escucha activa, que básicamente están plasmadas sobre la forma como se comunican evaluador y evaluado en esa reunión, ¿no? Empatía en el sentido de poder comprender las situaciones que el evaluado puede manifestar y que le pueden haber generado alguna dificultad para avanzar adecuadamente con la ejecución de la meta. Asertividad para poder comunicar y dirigirnos respetuosa y adecuadamente por parte del evaluador hacia el evaluado y del evaluado hacia el evaluador, es decir, sin personalizar justamente los comentarios que se estén desarrollando respecto del trabajo evidenciado por el servidor, o que hayan, digamos, algunos términos que puedan ser, digamos, insultantes o que estén fuera del marco del respeto. Nada de ello claramente sería asertivo, y eso básicamente generaría una predisposición del servidor más bien a no comprometerse y a generar una situación de rechazo. Y eso es justamente lo que no se quiere, porque lo que se quiere justamente es que todos estén involucrados hacia un fin común y hacia un logro común, que es que cada uno logre sus metas y esto de alguna u otra manera vaya en contribución al logro de las metas del directivo, ¿no? Porque las metas están relacionadas, ¿no? Las metas que tienen los miembros de cada equipo dentro de una unidad orgánica y las que tiene seguramente su evaluador de cada uno de estos equipos, de cada una de estas personas que el evaluador evalúa, ¿verdad? En el marco de un trabajo que busca resultados o logros comunes, ¿no? Y el tema de la escucha activa tiene que ver con que en ese momento esa reunión sea lo más productiva y efectiva posible, en el sentido de que no tengamos distractores, que no se interrumpa esa reunión por estar en un espacio que no sea el adecuado, desarrollando esa reunión, o porque hayan otros elementos que, digamos, los utilicemos durante la reunión, por ejemplo, que conteste una llamada en ese momento, o que esté, por ejemplo, atendiendo otras cosas en la computadora mientras estoy teniendo la reunión con el evaluador, sea esto virtual, sea no virtual, sea presencial, pero eso, digamos, genera distracciones y por lo tanto no permite desarrollar una escucha activa y por lo tanto no permite enfocarnos en el resultado que esperamos de esa reunión, que es lograr el compromiso del evaluado respecto a la mejora o de aquellos aspectos que necesita mejorar hacia adelante o simplemente que necesita reforzarse. Porque puede ser que, como hemos visto ya hace un instante, que los avances que presenta el servidor evaluado sean buenos, estén acordes a lo que se esperaba y justamente estén cubriendo las expectativas, por lo tanto lo está haciendo bien. Entonces, en esos casos no hay mayor situación que seguramente recomendar como mejora, sino básicamente reforzar, ¿verdad? Reforzar ese buen desempeño que el servidor está teniendo y claramente cae muy bien y le suma mucho que el servidor pueda recibir alguna felicitación, alguna frase motivadora por parte de su evaluador cuando justamente está cumpliendo con las tareas o las actividades que se le han asignado y que son de importancia claramente para el logro de determinados resultados en la unidad, ¿no? Entonces, es importante que esos elementos, esas variables, esos conceptos se manifiesten justamente en una reunión de seguimiento que está mediada justamente por una retroalimentación, ¿no? Y lo mencionamos como parte de, digamos,
esa necesidad que surge por parte del evaluador y del evaluado en un espacio en el que estamos reportando avances sobre el cumplimiento de resultados esperados, ¿no? Donde hay ciertos niveles de estrés, donde hay cierto nivel de exigencia, entonces siempre un espacio, digamos, establecido con un cierto ambiente y nivel de cordialidad, pues ayuda a, digamos, relajar esos otras tensiones que ya de por sí el servidor pueda estar teniendo respecto de las metas que tiene que presentar avances o que está muy seguramente preocupado o enfocado en lograrlas de la mejor manera posible. Y ahora, el producto de lo que hemos venido comentando hasta este momento, vamos a hacer este otro ejercicio que es muy parecido al que hicimos al inicio de esta sesión. Es decir, vamos a utilizar la misma plataforma y las respuestas ustedes la van a emitir a esta pregunta de la misma manera que la emitieron en el primer ejercicio que hicimos. Vamos a utilizar nuevamente esta plataforma y la pregunta en este caso, que ustedes van a comenzar a responder de la misma manera, ¿no? De manera breve, una palabra o dos palabras a lo mucho, es ¿qué es lo mínimo necesario considerar antes de convocar a una reunión de seguimiento? La respuesta es la que ustedes van a consignar justamente en esta especie de pizarra, digamos, que va a compartir Franco nuevamente con ustedes y que van a poder responder en los siguientes segundos. Y la pregunta ustedes justamente la están visualizando ahí en pantalla y también la pueden visualizar cuando interactúan con este aplicativo o esta plataforma. La pregunta, la menciono nuevamente, es ¿qué es lo mínimo necesario considerar antes de convocar a una reunión de seguimiento? ¿No? Esto lo hemos comentado justamente hace unos instantes, para que justamente se puedan llevar a cabo estas reuniones de seguimiento de manera efectiva, que es justamente lo que se espera de dichas reuniones. Recuerden ustedes que esto, todos los pasos previos que hacemos o que desarrollamos en la etapa de seguimiento es con el objetivo de asegurar el mejor y mayor cumplimiento de nuestras metas, ¿no? Es decir, cómo le sumamos, ¿verdad? Durante el proceso que ejecutamos las metas, elementos que puedan reforzar, que puedan ayudarnos a entender mejor o que puedan esclarecer mucho más la forma como estamos ejecutando nuestras metas. Y eso solamente lo vamos a lograr eh, estableciendo puntos de control de lo que estamos haciendo, ¿no? Y sobre todo en coordinación con nuestro evaluador, que eso es muy importante, digamos, durante el proceso de ejecución de las metas. Entonces ya ustedes están emitiendo sus respuestas, como lo estamos viendo aquí en pantalla, la lógica o la dinámica es la misma, ¿verdad? Las respuestas cortas, una o dos palabras a lo mucho, y las palabras que se van mostrando en un tamaño más pronunciado o con mayor énfasis son las que están teniendo mayor frecuencia en su uso por parte de ustedes, ¿no? Eso significa justamente ver algunas palabras más grandes que otras, ¿no? Entonces vamos a darles un minutito para que hagamos nuevamente este ejercicio. Son 12:04, vamos a hacerlo hasta las 12:05 y vamos a luego comentar, como lo hemos hecho anteriormente en el primer ejercicio, el resultado que ciertamente todos lo están viendo también en pantalla conmigo. Y a las 12:05 le vamos a pedir a Franco que le dé stop a las respuestas para que podamos ya, a manera de fotografía, ver cuáles han sido todas las respuestas que ustedes han compartido con nosotros en relación a lo que hemos venido comentando en los minutos anteriores, ¿verdad? Que es como este procedimiento que hay que tener en cuenta para poder presentar adecuadamente nuestras evidencias, para que éstas puedan ser revisadas por los evaluadores, luego puedan ser registradas en el formato de gestión de rendimiento y también se puedan concretar las reuniones al respecto, ¿no? Entre evaluador y evaluado. Ahí también vemos que están dejando ustedes comentarios en el chat, como lo dije, que también los estoy visualizando de manera inmediata y que están también relacionados a lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Ok, ya son 12:05.
le voy a pedir a Franco que pueda detener las respuestas. Hemos tenido, o hasta el momento, tenemos 135 respuestas, o 139 de momento. Esto va a ir cambiando conforme ustedes emitan sus respuestas, la parte aquí inferior derecha. Eh, entonces, vemos aquí del conjunto de respuestas que ustedes han emitido que la que destaca mucho más es la evidencias, ¿no? Y que claro, cuando la mayoría de ustedes ha puesto evidencias, básicamente está haciendo referencia a la presentación de la evidencia, ¿no? Y claramente que ese es un momento previo e indispensable para poder considerar la convocatoria a la reunión de seguimiento, ¿no? Que haya la presentación de la evidencia es indispensable para que el evaluador la pueda posteriormente revisar, como habíamos dicho, y posteriormente convocar a la reunión. Sin eso, no sería posible seguramente convocar a la reunión, porque la reunión tiene que desarrollarse sobre información que tiene que ver sobre el estado y avance de la ejecución de la meta. Y esa información la contiene justamente la evidencia, ¿no? Aparte de también considerar el tema del tiempo, ¿verdad? Que tiene que ver también con haberlo presentado dentro de la fecha. Ojo, que también ese es un elemento importante, ¿verdad? De la presentación de las evidencias. Y también que haya la revisión previa, habíamos dicho, ¿no? Porque puede haberse presentado la evidencia, ¿verdad? Pero puede ser que el evaluador no la haya revisado y que llegue a la reunión, ¿verdad? De seguimiento con el evaluado sin haberla revisado. Y como dije, ¿qué consecuencia trae eso? Genera que esa reunión se dilate demasiado, ¿no? Y que sintamos que de repente en esa reunión damos vueltas porque recién estamos comprendiendo la información presentada, recién la estamos revisando, ¿verdad? Y hace que esa reunión se dilate mucho más y que no seamos concretos o no vayamos al punto, ¿verdad? Y por lo tanto sintamos que en vez de sentir que estamos solucionando algo, estamos recargándonos más de trabajo, ¿sí? Es por eso que justamente la intención es que con este ejercicio, en relación a esta pregunta, pues nos concentremos en destacar la importancia justamente de hacer esas acciones previas para poder tener una reunión, como algunos comentaron también aquí en el chat, tengamos un desarrollo de la gestión del rendimiento efectivo, ¿verdad? En cada uno de sus momentos y de sus pasos, ¿no? Siendo el que estamos viendo, lo que estamos revisando, específicamente los correspondientes a la etapa de seguimiento en esta ocasión, ¿no? Entonces, es importante, digamos, que nos quedemos con esta reflexión respecto a esta pregunta que hemos hecho y que agradezco nuevamente la participación de la mayoría de ustedes en compartir sus respuestas. Ahora sí, volvemos a nuestra presentación, vamos a volver a nuestra presentación para justamente terminar de ver los aspectos finales que tienen que ver justamente con la etapa de seguimiento, ¿no? Como habíamos dicho hace un instante. Entonces, vamos a volver a nuestra presentación y ahí ya justamente estamos viendo la misma, que fue justamente la pregunta donde nos habíamos quedado y que pasamos a trabajar este ejercicio de sus respuestas, ¿verdad? Respecto de esta pregunta, que como dije, no hay respuestas ni buenas, ni malas, ni acertadas, ni desacertadas, simplemente lo que hay es respuestas o aprendizajes que van dándose a partir de estos ejercicios que vamos desarrollando. Por eso que todas las respuestas, todos los comentarios son bienvenidos, ¿no? Eh, y además, ciertamente están muy relacionados, por lo que acabamos de ver, con lo que necesitamos tener en cuenta previamente a una reunión de seguimiento, como ya lo hemos comentado. Ahora, digamos, pasando a aquellos otros puntos que también se desarrollan en esta etapa de seguimiento, que son los tres que estamos viendo ahorita en pantalla, de los cuales los dos primeros involucran claramente al evaluador y evaluado de manera determinante, y la última involucra un poco más a la Oficina de Recursos Humanos, porque tiene que ver con la conformación justamente del Comité Institucional de Evaluación, pero donde participan claramente también los evaluadores y evaluados. Y en un instante vamos a decir cómo es que se da esa participación.
Entonces, si vamos con el punto 4 que está referido a la identificación de oportunidades de mejora, aquí justamente este punto se refiere a que a partir de los seguimientos y de las reuniones de seguimiento, producto de ir revisando las dificultades que los servidores pueden ir presentando en la medida que van avanzando con la ejecución de sus metas, pues claramente en esas reuniones o en esos seguimientos se puede identificar oportunidades de mejora, como qué, es la pregunta, como por ejemplo necesidades de capacitación. Porque recordemos que lo que estamos midiendo, lo que estamos valorando, lo que estamos estimando es el desempeño del servidor. Entonces, el desempeño del servidor va a estar, de repente, vamos a identificar que puede estar en un estado acorde a lo que necesitamos para dar cumplimiento a las metas, pero también podemos identificar que puede estar, digamos, en una situación de brecha, ¿verdad? Es decir, que el servidor necesite reforzar, por ejemplo, algunos conocimientos, habilidades, para poder dar un mejor cumplimiento o hacer una mejor ejecución de la meta. Y eso lo vamos a poder identificar en el camino, ¿no? En el desarrollo de la ejecución de la meta. Y es ahí cuando puede surgir o puede identificarse necesidades de capacitación, ¿no? Producto justamente de ir revisando este avance de la ejecución de metas que el servidor está teniendo. Probablemente en aquellos casos donde identifiquemos estados de avance en proceso de logro, que es decir, que están por debajo de lo esperado, que no están avanzando como se esperaba, es donde probablemente identifiquemos esas necesidades de capacitación siempre que correspondan, ¿no? Porque las necesidades de capacitación van a estar presentes o las vamos a identificar siempre que esas dificultades estén asociadas a las capacidades del servidor y no a otros factores, porque también podrían estar relacionadas a otros factores, ¿no? Las dificultades que el servidor pueda estar presentando para hacer un buen cumplimiento de meta podría estar asociado a otros factores y no necesariamente a la capacidad del servidor. Podría estar asociado, por ejemplo, a la ausencia o a la insuficiencia de recursos financieros, de recursos materiales o de insumos, por ejemplo, para poder ejecutar adecuadamente la meta asignada y no necesariamente, como digo, estar ligada a la capacidad del servidor. Por eso es que es una posible situación a identificar, no que siempre la vamos a identificar, ¿no? También, en ese sentido, si nos vamos del otro lado, el servidor podría también hacer o presentar propuestas de mejora. Cuando hablamos de propuestas de mejora, estamos refiriéndonos a que el servidor podría presentar algunos proyectos innovadores, ¿verdad? Que básicamente permitan mejorar el logro, ¿verdad?, de la meta que esté ejecutando y que puedan estar relacionados directamente con lo que hace o pueda estar relacionado a algún otro proceso que no lo ve directamente, pero del cual conoce y por lo tanto plantea alguna propuesta innovadora para que éste se optimice o para que se obtengan mejores resultados de los que se obtienen a la fecha, ¿no? Eso puede surgir de manera, digamos, a iniciativa del servidor evaluado, por ende no se va a presentar siempre, ¿verdad? Sino va a ser a iniciativa del servidor evaluado, es decir, que no está obligado a hacerlo, pero sabemos nosotros que muchos servidores, muchos de ustedes, de los que están aquí, y de los que probablemente en algunos años se incorporen a hacer gestión del rendimiento, pueden identificar estas propuestas de mejora y pueden tener la intención de quererlas implementar, ¿no? Y eso debería ameritar que el servidor reciba, ¿verdad?, un reconocimiento en relación a eso. Que, por ejemplo, obtener una calificación de rendimiento distinguido podría llevar a ese reconocimiento por ese valor agregado. Es decir, no solamente cumplo con las metas que me han asignado, ¿verdad?, como parte de mis funciones, de mis labores, de mi compromiso con la entidad, sino que también he identificado algunas cosas adicionales que se necesitan hacer, que nadie me las ha pedido, pero que en mi vocación de servicio, en mi sentido de proactividad, yo veo que es necesario que se implemente, ¿no? Y como yo las conozco, tengo los conocimientos y las habilidades para ponerlas en marcha,
pues la presento a mi evaluador para que éste tenga bien validarlas y pueda yo implementarlas. En ese escenario que acabo de comentar se puede presentar cuando estamos haciendo seguimiento al avance de la ejecución de las metas, ¿no? Es justamente en este periodo de tiempo que puede surgir también esas iniciativas por parte de los servidores evaluadores. Y tendrían que estar validadas por sus evaluadores o por alguna instancia que en la entidad se haya definido que justamente valide esas propuestas de mejora o a qué le vamos a llamar un proyecto innovador, ¿verdad? Eh, que le permita, luego de que éste se implemente, sea validado y el servidor lo pueda implementar, le permita obtener o alcanzar el rendimiento distinguido, ¿no? Es decir, la calificación de rendimiento distinguido. Y claramente nosotros en la siguiente etapa, en la etapa de evaluación, vamos a hablar un poquito más de los criterios que se tienen que tener en cuenta para que un servidor opte esa calificación de rendimiento distinguido. Uno de ellos es que presente esta propuesta, como digo, innovadora, que el evaluador la valide y éste la puede implementar durante la etapa de seguimiento. Es decir, que este requisito no se cumple con el solo hecho de presentar una propuesta. La propuesta se tiene que implementar, ¿verdad? Porque la sola propuesta no significa que hemos materializado nada en la práctica. Es decir, no genera ningún impacto ni ninguna influencia sobre lo que hacemos el presentar una propuesta. La propuesta tiene que ser implementada para que genere algún impacto, algún cambio, alguna mejora, ¿verdad? Y eso es justamente lo que buscamos que pase, ¿no? Que se puedan finalmente implementar. Entonces ahí tenemos también que esa situación es posible recogerla en esta etapa justamente de seguimiento y también se puede presentar. La otra situación que también ya les había comentado antes cuando estábamos explicando esta parte de los estados de avance que se registran de las evidencias presentadas por los servidores evaluados por parte del evaluador, es que identifiquemos que en algún momento se necesita modificar una meta. Y nosotros, cuando digo nosotros me refiero a Servir, tenemos en nuestras disposiciones, en la Directiva de Gestión del Rendimiento, establecido 5 causales que podrían permitir la modificación de una meta. Pero antes de hablar de las causales, podríamos decir qué nos llevaría a buscar una modificación de meta. Y era un poco lo que ya había dicho anteriormente, ¿no? Que estemos frente a una dificultad que nos esté limitando la ejecución de la meta y que el resolver esa dificultad escape de la competencia y de la posibilidad del evaluador y del evaluado, ¿no? Es decir, no está ya en la competencia del evaluador y el evaluado poderlo resolver, sino que corre. ¿Y por qué? Porque esa dificultad, esa limitación corresponde a un agente externo, ¿verdad? Al evaluador y al evaluado. Como que, por ejemplo, que haya una situación de recorte presupuestal por una situación, por ejemplo, de emergencia, de las que ya han pasado, de las que ya han sucedido en el sector público, y que genera, por ejemplo, un recorte presupuestal para determinadas actividades para poderlas redistribuir hacia otros. Eso va a cambiar la expectativa que teníamos de respecto a algunas metas que habíamos establecido y que tenían recursos asignados, sí, podría cambiar completamente la expectativa. ¿Eso es responsabilidad del evaluado o del evaluador? No, porque es una situación inesperada, es una situación, digamos, fortuita, que se puede generar en cualquier momento, pero que no atañen, como digo, a la responsabilidad del evaluador, ¿no? Entonces, situaciones de ese tipo se pueden presentar, como acabo de mencionar, y en gestión de rendimiento, para ese tipo de escenarios o de situaciones, tenemos la posibilidad de que se genere un proceso de modificación de meta, ¿no? Y las 5 causales están referidas a, como dije, situaciones que puedan permitir hacer modificaciones. Y esas situaciones que están establecidas como posibles causales están referidas a aquellas situaciones que ya nosotros tenemos identificadas que conllevarían a una modificación de meta. Acabo de mencionar una de ellas, que es, por ejemplo, el tema de recorte presupuestal. Otra que, por ejemplo,
tengamos una meta que está asociada o está vinculada al cumplimiento de una actividad operativa del POI y esta actividad operativa del POI surge la necesidad de modificarla. Eso probablemente tenga un impacto directo en aquellas metas que están asociadas a esa actividad operativa y por ende habrá la necesidad de modificarlas. También por ejemplo, la modificación de documentos de gestión, como por ejemplo el ROF o los documentos que contienen las funciones de los servidores, que también podrían modificarse y en ese sentido podrían modificar justamente lo que se esperaba lograr en esa unidad orgánica, ya sea a nivel de metas de directivos o de mandos medios, o ya sea a nivel de metas de personal ejecutor u operador en relación a sus funciones, ¿no? Entonces, eso también genera un impacto sobre las metas que se tienen y como digo nuevamente, no responden a la responsabilidad del evaluador y evaluado porque una modificación de un documento de gestión responde a una necesidad institucional, ¿no? No responde a la responsabilidad de un servidor o un grupo de servidores evaluados o evaluadores, ¿no? Entonces, y también podemos tener otras situaciones fortuitas, ¿no? Que escapan a las causales que tenemos establecidas en la directiva y que están en el ámbito de aquellas situaciones inesperadas, ¿verdad? Y que por lo tanto no las tenemos mapeadas como situaciones que se hayan dado, ¿no? Entonces esas también, digamos, están previstas en la directiva para hacer modificación de las metas. ¿Por qué razón si no podría modificarse una meta? Es porque yo, por ejemplo, me haya equivocado en el planteamiento de esa meta. O porque, por ejemplo, quiera cambiarla porque me voy a dar cuenta que no la voy a cumplir. O sea, por esas situaciones, por ejemplo, no se puede modificar justamente una meta. Salvo que respondamos a una situación de error material, que, por ejemplo, yo haya colocado una fecha X y esa fecha de cumplimiento de la meta estaba asociada a una norma, por ejemplo, y yo le haya puesto una fecha distinta, que claramente es un error material. Eso sí yo lo puedo corregir, por ejemplo, ¿no? Porque en ese ejemplo que estoy poniendo, claramente es un error material y el procedimiento administrativo permite o establece o contempla poder hacer ese tipo de correcciones frente a errores materiales. Pero si no se tratase de eso, pues la idea es que no se modifique una meta por cualquier motivo o causa que no amerite justamente su modificación, ¿no? También hay que cautelar esa parte. Y el procedimiento para llevar a cabo una modificación de meta es que el evaluador sea el que presente la solicitud de modificación de meta ante la Oficina de Recursos Humanos, pero la presentación de esa solicitud debe estar acompañada por el visto bueno, ¿verdad? O la firma del evaluado, del mismo evaluador que lo presenta y del superior jerárquico del evaluador. Esa solicitud va a tener justamente validez si es que está acompañada de esas suscripciones, ¿no? La sola presentación de la solicitud no conlleva a la modificación de la meta porque la Oficina de Recursos Humanos tendría que responderle al evaluador señalando que procede la modificación para que ésta proceda. ¿Qué es lo que revisa la Oficina de Recursos Humanos? Básicamente, no es que le va a decir al evaluador, tú no debes modificar tu meta por los motivos que está mencionando, sino que básicamente es enfocar adecuadamente la causa de la modificación de la meta, alguna de las causales que están establecidas en la normativa, ¿no? Y como dije, así salvaguardar que la meta no se modifique por razones que no estén relacionadas justamente a las causas que están establecidas en la directiva. Y finalmente vamos a mencionar lo del Comité Institucional de Evaluación. El Comité Institucional de Evaluación, como les había mencionado al inicio, es una instancia a la que puede recurrir el servidor evaluado cuando esté en desacuerdo con su calificación, es decir, que esto sucede en la etapa de evaluación, y se conforma antes con la intención de que los integrantes ya estén definidos antes de que se presente justamente esa solicitud en la etapa de evaluación. Y aquí básicamente se conforma estos dos integrantes de los tres que tiene este comité
Esto está a cargo de la Oficina de Recursos Humanos, es decir, llevar a cabo el proceso de identificación de estos integrantes. Uno es el representante de la Oficina de Recursos Humanos y otro es el representante de los servidores evaluados. Y para que esto se pase o se identifique este segundo integrante, la Oficina de Recursos Humanos lleva a cabo un proceso de elección, ¿no? Y si ese proceso de elección no es posible llevarse a cabo, porque, por ejemplo, ningún servidor se presenta como candidato a ser elegible, entonces se designan a esos representantes. Y esto se formaliza con una resolución del titular de la entidad. Esto debe suceder justamente en esta etapa de seguimiento, según los plazos establecidos en el cronograma para esa actividad para cada entidad, ¿no? Entonces, eso corresponde básicamente a organizarlo y desarrollarlo por parte de la Oficina de Recursos Humanos, pero sí involucra la participación, como dije, de los evaluadores y de los evaluados. Bueno, hasta aquí hemos terminado con la información que queríamos compartir con ustedes relacionados a lo más importante que ustedes en esta sesión debían conocer sobre la etapa de seguimiento. Ahora sí vamos a dar pase a algunas preguntas que ustedes tengan y para eso Franco me va a ayudar seguramente con la lectura de aquellas preguntas que ustedes hayan tenido bien dejar. Así es. Giancarlo, muchas gracias. Entendemos que el tema es bastante extenso, pero tenemos unos minutos todavía para poder atender las preguntas. Sin embargo, antes de ello, queremos recordarles que a través del chat se ha compartido el link de la encuesta, que es muy importante que la respondan para poder ir mejorando cada vez más nuestras actividades virtuales. Asimismo, también por el chat ya se está compartiendo el material de la, de la conferencia del día de hoy que corresponde al PPT, ¿no? De la presentación. Entonces, empecemos rápidamente con la primera pregunta. Giancarlo, ¿qué acciones se pueden tomar si el evaluado no cumple con presentar evidencia? Bueno, ahí hay una acción previa que es, por ejemplo, las alertas, ¿no? Y esto se puede hacer en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Que la Oficina de Recursos Humanos, por ejemplo, a pedido del evaluador pueda lanzar determinadas alertas en determinados plazos previos a la presentación de las mismas, porque para todo la presentación de evidencias hay plazos ya establecidos desde antes, ¿no? Desde el inicio. Y eso podría generar una especie de preparación para ese momento y evitar que justamente por olvido alguien no presente su evidencia dentro de los plazos. El otro escenario es que alguien no logre avanzar bien justamente con la presentación de evidencias y probablemente esa situación o esa dificultad solamente la vas a poder identificar cuando llegue el momento de tu primera presentación de evidencia y el evaluador se dé cuenta o identifique esa situación. La otra es que yo diría que el evaluador tendría que estar como que muy próximo al evaluado o establecer una forma de organización interna que le permita saber que el evaluado está avanzando con la ejecución de su meta y de repente no esperar hasta el momento de la reunión o hasta el momento en que el servidor presenta la evidencia. Lo otro, otras situaciones que impidan que eso pase ya tienen que ver de repente con la responsabilidad del servidor evaluado, es decir, que no está generando la información o que no está trabajando respecto de la meta. Y probablemente la reunión de seguimiento genere que eso se pueda abordar, se pueda tratar y de repente hasta se pueda resolver, ¿no? De repente la reunión de seguimiento va a permitir identificar esa situación y resolverlo ahí. Y si queremos, digamos, prevenir situaciones previas a ese momento, pues son las que justamente acabo de recomendar hace un instante, que podrían ayudar a mantener alerta al servidor respecto de los plazos y las fechas en las que tiene que presentar la información. Muchas gracias, Giancarlo. Queremos recordarles nuevamente que por favor es muy importante que puedan ayudarnos a responder la encuesta que está en el chat. Ahí hemos compartido el link. Para así mejorar nuestros procesos internos. Continuamos con la siguiente pregunta. Giancarlo, cuando hay cambio de jefes, ¿qué sucede con las metas de desempeño establecidas? ¿Puede el nuevo jefe cambiarlas? Habéis mencionado algunas causales de cambio. Eh, o sea, el evaluador entrante va a asumir las metas del evaluador saliente y también va a asumir los evaluados que el evaluador saliente tenía, ¿no? El solo cambio de un evaluador por otro no genera una causal de modificación de meta.
¿no? Lo que va a tener que evaluarse es si existe alguna situación que amerite iniciar una solicitud de meta frente a ese cambio. Claro, cuando entra un nuevo evaluador, lo que hace es un poco revisar todo lo que hay y ver si es que hay alguna situación que, por ejemplo, a la fecha, al momento que él ingresa, en alguna de las metas de repente hayan dejado de tener sentido o hayan dejado de ser pertinentes. De repente puede ser que alguna meta, de repente, para eh, la gestión que va a desarrollar ese evaluador nuevo que está entrando, de repente ya no es necesaria o ya no es pertinente o ya no es prioritaria, ¿no? Pero digamos que eso tendrá que justificarse y fundamentarse en relación a las causales que tenemos. Por ejemplo, necesito modificar una actividad operativa. Bueno, tendrá que iniciar el proceso de modificación de una actividad operativa que está asociada a alguna de las metas para que se puedan modificar. Pero lo que sí quiero que quede claro es que el solo hecho de cambiar un evaluador por otro no genera una causal de modificación de meta. Tendrían que igual darse los supuestos para que se inicie un procedimiento de modificación y no por el solo hecho de que se dé el cambio de un evaluador por otro. De acuerdo, Giancarlo, muchas gracias. Ahora, hay una pregunta interesante. Dice, ¿qué sucede si para cumplir mi meta necesito del informe de otra área y este siempre la remite de forma tardía? Ya, bueno, ahí es muy importante cómo se plantea el indicador, porque, a ver, puede pasar que yo he planteado un indicador que me amarra a la presentación o a esperar la presentación de ese insumo de alguna otra área. O puede ser que yo haya planteado un indicador que se tenga que cumplir a partir de que yo tenga esa información. Ahora, hay otro escenario. ¿Qué pasa si nunca llega esa información y por lo tanto yo no tengo nada que generar? En ese caso, la responsabilidad no sería del servidor evaluado y en ese caso, por ejemplo, esa meta se podría cancelar, ¿no? ¿Por qué? Porque no llega ningún insumo que active la necesidad del desarrollo de esa actividad, ¿no? Y por ende el servidor no sería responsable de eso, ¿verdad? Porque el servidor está esperando que llegue el insumo para poder hacer lo que le corresponde, para desarrollar la actividad que le corresponde. Pero digamos que ese insumo nunca llega. Distinto es que yo diga que el insumo llega, pero llega a destiempo. Claro, pero ahí yo tendría que haber planteado el indicador de tal manera que yo mida desde el momento en que yo recibo la información, ¿no? Y desde ese punto de vista esté en mi control el cumplimiento de esa meta. Entonces, habría que analizar el caso en específico y eso probablemente lo podríamos hacer por fuera ya de esta sesión, si es que alguien tiene el caso en específico y por eso lo preguntó, pero de manera general le podría dar ese alcance, ¿no? Que en el caso de que no reciba ningún insumo y por lo tanto la meta no se puede ejecutar, eso no va a generarle una afectación al servidor, sino que esa meta se tendría que cancelar, ¿no? Porque no hay insumo suficiente para poderla ejecutar. De acuerdo, Giancarlo. Antes de pasar a una última pregunta, queremos indicarles a los participantes que las constancias de participación van a ser emitidas en un plazo máximo de 30 días hábiles y que ya estamos por culminar y por eso si es que desean participar de la foto final pueden levantar su mano con las opciones del Zoom para poder habilitar los permisos y en este caso solamente pedirles que no activen sus micrófonos nada más, ¿no? Giancarlo, las metas de desempeño establecidas durante un año pueden ser las mismas al año siguiente. Sí, sí, podrían serlo. Recordemos, ahí solo hago una mención importante por la pregunta, que las metas se establecen entre evaluador y evaluado. Y si el evaluador y evaluado consideran que esa meta, por ejemplo, hay que seguirla evaluando y hay que seguir viendo cómo se comporta en el tiempo, puede seguir siendo la misma hacia el siguiente año y hasta si quieres en el subsiguiente. Lo cierto es que las metas siempre deberían reportar avances. Tú puedes tener el mismo indicador, pero puedes tener un valor meta cada vez más alto, ¿no? Puedes tener el mismo indicador, pero el valor meta puede ir aumentando. O puede ser que se mantenga, porque también pueden haber circunstancias que impidan tener condiciones mejores
para ejecutar mejores resultados respecto a esa meta. Por ejemplo, no tengo mayores recursos, ni financieros, ni de personas, y por lo tanto es un poco difícil pensar que voy a crecer mucho más en el cumplimiento de esa meta o en el alcance de esa meta en el siguiente año. Pueden haber factores que generen que yo pueda repetir tanto el indicador como el valor meta y los demás componentes de la meta en el siguiente ciclo. Sí, puede darse ese caso. Pero ya tiene que ver con el acuerdo entre evaluador y evaluado, básicamente, ¿no? Bien, muchas gracias, Giancarlo, por tu exposición y por resolver las dudas de nuestros participantes. Te dejo el espacio para que puedas despedirte y nos des tus palabras finales de esta conferencia. Sí, bueno, agradecerles a todos por su participación hasta este momento. Si se ha quedado alguna consulta pendiente, por favor, tenemos nuestros canales de comunicación, que es justamente el correo de consultas GDR. Por ahí atendemos todas las consultas que ustedes nos puedan enviar. Generalmente las atendemos en el día o a más tardar en un plazo de 24 horas. Así que por ahí podemos atender también y además también se pueden atender cualquiera de las consultas que ustedes hagan llegar por aquí que no las hemos podido atender por tiempo con sus respectivos sectoristas. Recordemos que para cada entidad hay una persona que hace seguimiento de nuestro equipo y que también estas consultas pueden ser atendidas a través de su oficina de recursos humanos. Ustedes la canalizan con su oficina de recursos humanos y estas podrían también ser atendidas en el breve plazo posible. Por lo demás, espero que cada uno de ustedes pueda ir, digamos, cumpliendo con sus actividades de seguimiento en sus entidades. Recordemos que estamos en el tramo final. Vamos a entrar en el último trimestre del año, así que es muy importante que ustedes puedan estar atentos a sus plazos y también hacer las consultas a sus oficinas de recursos humanos. Sí es importante que ustedes no tomen una decisión estando con dudas respecto de algún procedimiento de gestión del rendimiento, sino que si tienen dudas, los consulten primero con su oficina de recursos humanos para que no se cometan errores o luego caigamos en situaciones que puedan ser nulas en el futuro, ¿sí? Así que eso es lo último que quería recomendar e invitarlos a seguir participando de este tipo de espacios que vamos a seguir teniendo en adelante, sobre todo para la etapa de evaluación, ¿no? Que es la que viene a continuación en el ciclo de gestión del rendimiento. Muchas gracias, Giancarlo. Agradecemos la participación de cada uno de los servidores. Esperamos que este tipo de actividades sean de utilidad para el desarrollo de sus funciones. Conmigo será hasta otra oportunidad. Saludamos a la cámara para la foto final. Bicentenario del Perú 2024. Compunche Perú, Gobierno del Perú.